de un libro, un cuento, Los renglones torcidos de Dios, que la escribió Torcuato Luca de Tena y que se publicó en el 1979. Había, una vez, una mujer llamada Alice Gould, que irradiaba seguridad, elegancia, inteligencia. Las personas que la conocían se impresionaban por su belleza, su porte aristocrático y por una mente muy brillante que, según ella misma explicaba, estaba acostumbrada a resolver los más intrincados casos. Alice era, según su propia información y lo que ella describía, una detective privada que había asumido una peligrosa misión: infiltrarse en un hospital psiquiátrico para investigar el asesinato de un hombre. Su plan era hacerse pasar por una paciente, ganarse la confianza del personal y de los internos, y de esa manera descubrir la verdad oculta en las profundidades de ese lúgubre y penoso lugar. De esta forma llegó Alice al hospital psiquiátrico Nuestra Señora de la Fuentecilla, que era un edificio antiguo, frío, oscuro, rodeado de jardines silenciosos, con enormes puertas que se cerraban tras cada persona que entraba. Al ingresar, Alice fue diagnosticada con paranoia persecutoria. Los médicos creían que sufría un delirio que le hacía pensar que estaba siendo vigilada y perseguida por enemigos imaginarios. Pero Alice sabía que todo era una parte de su estrategia. Ella no estaba loca, estaba allí con un propósito: descubrir quién había cometido el crimen y desenmascarar a los verdaderos culpables. Desde el primer momento, desde el primer día, Alice mostró una inteligencia excepcional. Sus conversaciones eran profundas y tenía una capacidad de observación muy aguda. Es más, parecía tener el control absoluto sobre sí misma y lo que le rodeaba. El doctor Samuel Alvar, uno de los psiquiatras más experimentados del hospital, se interesó rápidamente en su caso. En sus primeras sesiones de consulta con Alice quedó intrigado por su claridad mental, su vocabulario extenso y su aparente racionalidad. Alice hablaba con él de manera directa y firme, describiendo cómo su investigación estaba a punto de desvelar grandes secretos. Afirmaba que varios de los pacientes del hospital podían estar implicados en la conspiración del asesinato que ella estaba investigando. Sin embargo, el doctor Alvar no era el único que intentaba desentrañar el misterio que rodeaba a Alice. El doctor Montserrat, otro psiquiatra del hospital, era más escéptico. Él veía en Alice algo mucho más oscuro y complicado: un caso severo de psicosis. Creía que, aunque Alice fuera inteligente y encantadora, estaba profundamente perturbada. Para él, su historia de ser una detective encubierta no era más que una proyección de su delirio, una forma de su mente de evadir la realidad de su enfermedad mental. El hospital psiquiátrico era un lugar muy desconcertante para cualquier recién llegado. El personal que trabajaba allí estaba compuesto por médicos, enfermeras, que ya estaban curtidos en años de tratar graves trastornos mentales y que se movían todos con rutina y tranquilidad. Pero lo más impactante para Alice fueron los otros pacientes, con quien comenzó a convivir y a compartir los días. Cada uno de ellos parecía vivir en su propio universo, un mundo de fantasía o de dolor profundo. Y Alice conoció a personas fascinantes. Por ejemplo, conoció a un hombre que creía fervientemente que era el ratoncito Pérez y que recolectaba los dientes de los niños. A pesar de su evidente locura, era amable, hablaba con ternura de los niños a los que, según él, ayudaba en todo lo que podía. Luego estaba la duquesa,
una mujer que vestía como si fuera de la realeza y aseguraba pertenecer a una familia noble. Hablaba con aire de superioridad como si aún estuviera rodeada de sirvientes y cortesanos. A pesar de estar encerrada en el hospital psiquiátrico, ella mantenía ese porte de realeza y de pertenecer a la nobleza. Luego estaba Ignacio Urquieta. Era un hombre esquizofrénico que alternaba entre la más absoluta desconexión de la realidad y momentos de lucidez sorprendente. Ignacio resultó ser un aliado inesperado para Alice, pues en sus episodios de claridad le hablaba de misterios ocultos en el hospital y le sugería que todo no era lo que parecía. Ignacio era especialmente enigmático. Durante sus periodos de lucidez revelaba detalles inquietantes sobre el hospital, el personal y el resto de los pacientes. Alice comenzó a confiar en él como su aliado en la búsqueda de la verdad. Para ella, Ignacio era una fuente de información valiosa y, juntos, comenzaron a intercambiar teorías sobre lo que realmente estaba sucediendo en el psiquiátrico. Alice estaba convencida de que Ignacio sabía más de lo que decía y lo veía como su confidente en la peligrosa investigación que estaba llevando a cabo. Conforme pasaban los días, Alice empezó a enfrentarse a una realidad que nunca había considerado. Aunque intentaba mantenerse firme en su papel detective, las rutinas del hospital, el comportamiento errático de los pacientes y las continuas y constantes conversaciones con los médicos comenzaron a hacer mella en su mente. Y se preguntaba, ¿y si todo lo que pensaba no era cierto? ¿Y si realmente estaba enferma y no era una detective privada? A menudo se repetía a sí misma que su estancia en el hospital era temporal, que pronto resolvería el caso y volvería al mundo exterior. Pero había algo en el ambiente del hospital que le hacía dudar cada día más. Los médicos, y en particular el doctor Alvar, le hacían cuestionar su propia percepción de la realidad. En sus sesiones de terapia, Alvar la confrontaba con preguntas que sembraban la incertidumbre en su mente. ¿Y si todo lo que quería saber no era más que una fantasía? La confusión de Alice se incrementó cuando descubrió un hecho aterrador. Su propio esposo había autorizado su internamiento en el hospital. El hombre, que ella pensaba que la amaba y comprendía, había firmado los papeles que la enviaron al psiquiátrico, alegando que sufría paranoia y que era incapaz de vivir en sociedad. Este descubrimiento fue devastador. Para Alice, sentía que todo su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podría confiar en alguien si su propio esposo la había traicionado de esta manera? Mientras Alice intentaba seguir con su investigación, se fue dando cuenta que los pacientes del hospital, a los que ella llamaba los renglones torcidos de Dios, eran más complejos de lo que había imaginado. Cada uno de ellos representa una distorsión de la realidad, una verdad torcida por el sufrimiento, la confusión y la enfermedad mental. Alice los veía como almas perdidas, personas cuyas mentes habían tomado caminos oscuros y retorcidos. Pero a medida que pasaba el tiempo, se preguntaba si ella misma no era uno de esos renglones torcidos. El doctor Alvar, por su parte, seguía debatiendo en su mente el caso de Alice. Era indudable que Alice poseía una mente brillante, pero cuanto más lo observaba, más claro se hacía que esa inteligencia no la libraba de los delirios. Alvar estaba fascinado por la manera en que Alice había creado un mundo paralelo, un lugar donde ella era la heroína de una investigación imaginaria. Y se preguntaba, ¿es posible que alguien tan lúcido pudiera estar tan profundamente enfermo? Poco a poco, la verdad fue emergiendo entre la niebla de la confusión. No había ningún caso que resolver. No existía el asesinato ni había conspiración oculta. Todo lo que Alice había creído, desde su supuesto papel como detective hasta las pistas que pensaba haber descubierto, no era más que el producto de una mente enferma.
La inteligencia de Alice, que en su vida anterior le había ayudado a resolver problemas, se había vuelto contra ella, tejiendo un mundo de fantasía, de paranoia, del que no podía ni se escapar. Entonces, la realidad era simple. Alice Gould estaba profundamente enferma. El diagnóstico de paranoia persecutoria y esquizofrenia se confirmó. Su historia de ser una detective encubierta no era más que un mecanismo de defensa de su mente para protegerse de la dura verdad, que estaba perdida en su propia locura. Pero incluso después de que los médicos llegaran a esta conclusión, algo en Alice seguía resistiéndose a aceptar la verdad. En su mente seguía creyendo que había algo más, algo que nadie más podía ver. Alice se quedó en el hospital atrapada entre la realidad y la fantasía, sin poder distinguir claramente los límites que hay entre ambas. Así Alice Gould, continuó su vida dentro de los muros del hospital, de este hospital psiquiátrico. Un lugar donde los renglones torcidos de Dios seguían escribiendo historias imposibles de enderezar. A pesar de que los médicos sabían la verdad, Alice nunca dejó de creer que algo se le escapaba, algo que solo ella era capaz de comprender. En su mente todavía enigmas por resolver, misterios que la mantenían en constante búsqueda de una verdad que solo existía en su imaginación. Y así, Alice quedó atrapada en un limbo entre la realidad y la locura, donde ambas se entremezclan. Su historia es un reflejo de las complejidades del alma humana, donde las mentes más brillantes pueden ser, a su vez, las más vulnerables a los engaños del inconsciente. Que tengas un feliz día.